Recordar en este momento nada más lo que hemos visto hasta este momento en cuanto a, desde que nos estamos centrando en el tema del evangelista. Y entonces ahorita lo que hemos visto en cuanto a sus cualidades, podemos ver que se nos habla de que debe estar en la común fe de aquellos a quienes va a servir, debe mantener la fe y debe mantener la buena conciencia, que vamos a ver un poquito más de esto en este capítulo 4. Y debe vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? Esas cualidades hemos visto hasta este momento que debe tener. Son cualidades en las que el evangelista debe trabajar, ¿verdad? Pablo le está pidiendo a Timoteo que tenga atención en esto. No le está diciendo a la iglesia, elíjanlo solamente si tiene esto, sino que le está pidiendo a Timoteo que él que quiere tomar este trabajo, o que Pablo le está diciendo que él puede llevarlo a cabo, que se esfuerce en hacerlo, que él cuide eso, no que alguien más se lo esté cuidando, sino que él cuide esa cuestión de él mismo, ¿sí? que, que, que pueda él vivir, como lo hemos visto hasta ahora, no en iras, no en contiendas, no en pleitos, sino estando en paz con todos los hombres, que pueda hacer rogativas por todos ellos, ¿verdad? Y que mantiene esta buena conciencia, que él sabe, él conoce, ¿verdad?, las cosas que está haciendo, no duda en ellas, sabe que las está haciendo porque así deben ser hechas, ¿verdad?, porque así las ha ordenado Dios. Cuando nos separamos de eso, cuando empezamos a hacer cosas sin saber si así las quiere Dios o no, estamos actuando con mala conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia nos acusa de que estamos haciendo algo que a lo mejor nos gusta, nos agrada, nos parece cómodo, pero en nuestra conciencia sabemos que no conocemos si hay autoridad bíblica para eso, que no sabemos si a Dios le agradan esas cosas, o puede ser que hasta sabemos que a Dios no le agrada, o a nosotros nos gusta, ¿verdad? Entonces, eso es actuar con mala conciencia. El evangelista pues debe mantener su buena conciencia y debe mantener la fe. Y en cuanto a su obra, pues hemos visto hasta ahorita que debe quedarse, ¿verdad? Ayudar en la congregación, no andar saltando, brincando de un lado a otro. Debe cuidar a la iglesia de los falsos maestros y mandar no enseñar una diferente doctrina de la de Cristo o de los apóstoles, ¿verdad?, que es lo mismo, exhortar a no prestar atención a fábulas ni inventos vanos que solamente generan disputas, ¿verdad? Sabemos que hay cuestiones que es importante analizarlas, es interesante adentrarnos en ellas, pero las cosas que solamente generan peleas, disputas, que provocan pleitos, que nada tienen que ver con lo espiritual, eso hay que exhortar a no llevarlo a cabo, ¿verdad? Procurar el amor entre los hermanos, hay que usar la ley, es decir, el Antiguo Testamento, de manera legítima, con el propósito, con el diseño que ha sido hecho, ¿sí? Hay que enseñar a la iglesia sobre comportamiento, como lo vimos en todo el capítulo 2. Los hombres oren levantando manos santas, ¿verdad? Y las mujeres, eh, su vestimenta sea sobre todo la de buenas obras, ¿verdad? Hay que estar exhortando a la congregación también en su comportamiento, ese comportamiento que tienen. Había mujeres que más bien se centraban mucho en la cuestión estética, peinados, vestidos costosos, tal vez para mostrar un cierto estatus, para mostrar que sí había economía para eso, o que estaban en una mejor posición que otros, ¿verdad? Y Pablo exhorta a Timoteo a que les enseñe esto, a que no se concentren en esas cosas, ¿verdad?, en esas cuestiones que son físicas, que son vanas. Y los hombres también, que controlen su temperamento, su comportamiento, sepan comportarse en paz, en santidad. Y bueno, esto se puede extender a otras cosas también, ¿verdad? De pronto no ponemos mucha atención a, digamos, a la moda, a los peinados, a los vestidos, pero sí podemos estar muy centrados, muy comprometiendo nuestra vida a otras cosas, ¿verdad? Y eso también es importante exhortarlo. Y en el capítulo 3 lo que vimos es que el evangelista debe estar considerando a aquellos que pueden realizar la obra de ancianos o de diáconos, ¿verdad? Es algo que Pablo le pide a Timoteo y más tarde Pablo le pide a Tito que haga lo mismo, ¿sí? Que está bien que hayan hermanos que anhelen hacer esta obra,
pero que ellos como evangelistas vean, se fijen si estos que quieren realizar esa obra de ancianos o de diáconos cumplen con, y va diciendo, que sean esto, que sean aquello, que sean lo otro. Entonces el evangelista tiene ahí una responsabilidad importante sobre eso, ¿verdad? No se puede desentender de esas cuestiones. Entonces hasta ahorita es nada más lo que hemos visto, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que hacer. Si nos continuamos a este capítulo 4, que ustedes lo van a poder ver ahí, también aquí les voy a poner los versículos para que los puedan ir leyendo. Ahorita solamente vamos a hablar de los primeros 5 versículos, nada más eso. Entonces, aquí se los voy a poner de los versículos 1 hasta el 5. Hermana Gloria, ¿alcanza a leer Sí. el primero nada más? Sí, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, hasta ahí, muchas gracias. Entonces aquí está, ¿cuándo iba a suceder esto? En los postreros tiempos. Sí, ¿cuándo es eso? Nuestro tiempo, hermano. Nuestro tiempo. Y en el de ellos no. ¿Sí? Bueno, aquí hay una cuestión importante, ¿verdad? De hecho, si ustedes se meten a traducciones, si alguien tiene una traducción diferente a la versión 60, de hecho, no sé si alguno de ustedes traiga alguna versión diferente a la 60, o todos traen la versión 60. ¿Sí? A ver, le hace una de la versión internacional, o Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, no sé. Lo que usted quiera. El versículo 1 nada más. 4:1. De primera Timoteo 4:1. Nada más que no sea la versión 60. Lo va a leer Esther. Tengo bueno, aquí la maneja como la Biblia hispanoamericana. Ajá. En esta dice el versículo 1, el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la ley y prestarán oídos a falsos maestros y a enseñanzas demoníacas. Sí, en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice la versión hispanoamericana. ¿Usted tiene otra? La internacional. Ajá, ¿cómo dice? También dice así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muy bien. Entonces, si ustedes siguen viendo otras versiones, se van a dar cuenta de que siempre dice lo mismo, ¿verdad? Los últimos tiempos, los últimos tiempos. Entonces, pareciera ser que es algo de, si ahorita está pasando, es porque ya son los últimos tiempos, estamos en esos postreros tiempos, ¿verdad? Bueno, si nos vamos nosotros al texto original en griego, vamos a ver que esta palabra postreros no significa únicamente último, sino que puede significar también más adelante. Realmente es el sentido del texto, ¿sí? No decir que es algo que iba a pasar en los últimos tiempos y que no iba a pasar en mucho tiempo esto, sino que en realidad lo que está tratando de decir es, el Espíritu dice claramente que más adelante en el tiempo, ¿sí? Más adelante en el tiempo, algunos apostatarán de la fe, ¿sí? Hermano, de hecho, pues vimos, ¿verdad? Que Pablo motiva a Timoteo o lo anima a tener cuidado, porque en ese tiempo también había falsos maestros, falsas doctrinas, pero ahí como dice el texto, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, pues en el tiempo que se está viviendo. Sí, entonces eso es importante, ahorita les voy a mostrar otro texto. Claro, a pesar de que ya existían falsos maestros, ya existía quien predicaba falsedad y por eso justamente le está encargando todo esto, ¿verdad? Es cierto que un poco más adelante en el tiempo, no iba a tardar mucho esto en llegar, habría de venir la primer gran apostasía dentro de la iglesia, lo cual pues, fue la iglesia católica, ¿verdad? Con el clero romano. Entonces, eso se acercaba. Hay textos que no lo dicen tal cual, pues es evidente que están hablando de eso, ¿verdad? Que habría de suceder. Entonces se viene esa gran apostasía
y hasta la fecha no ha existido una más grande, ¿sí? Que esa. Solamente fue creciendo y creciendo y creciendo en esa apostasía. Bueno, el texto que leía mi hermana Esther decía que algunos van a desertar, ¿verdad? Algunos van a desertar. Entonces, pues eso es esta palabra, ¿no? Esta palabra que estamos leyendo aquí. Ahorita se las voy a poner, pero se refiere a eso, a desertar, abandonar o apartarse. ¿Sí? En la versión latinoamericana lo menciona como que renegarán. Renegarán, ¿sí? Rebeldía, ¿verdad? Rebeldía. Bueno, de hecho, esto que le estoy diciendo ahorita de los posteriores tiempos, pues hay versiones que sí lo dicen así como yo se los estoy diciendo, que más adelante en el tiempo, no en los últimos tiempos. Las versiones, la Torre Samat, la Reina Valera de 1602, la Reina Valera de 1909, sí lo dicen así. En los tiempos venideros, dice, sí, en los tiempos venideros. Porque iba a llegar, si no está hablando de lo último, sino tiempos que iban a venir un poco más adelante. Entonces, ¿qué iban a pasar? Que iban a apostatar de la fe, iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ah? ¿Quiénes son estos espíritus engañadores? ¿Ah? Habrían de venir espíritus así, fantasmas, a engañar a los cristianos. ¿O quiénes habrían de ser, hermano Víctor? Pues son los falsos maestros que vienen enseñando doctrinas falsas, o diciendo que es esto, el otro. Incluso aunque no sean, solo que a veces sacan de la Biblia y lo malinterpretan y así lo aplican. Esa escritura, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, ¿verdad? ¿No es Gloria? También la mala interpretación, Sí. la mala exposición. Sí, bueno, es que eso es lo que va sucediendo. Pues se hacen malas interpretaciones a conveniencia, ¿verdad? Y bueno, estos falsos maestros de los cuales estamos hablando se meten tanto en esa mentira que pues terminan considerando la verdad, ¿verdad? Es ya su verdad, no hay otra. Entonces son estos espíritus engañadores, no se está refiriendo a espíritus, fantasmas, cosas así que iban a venir, sino tal cual, como dice mi hermano, el espíritu está hablando de esos falsos maestros, quienes iban a venir con esta intención de engañar a los cristianos. ¿No, María? Igual hasta con los mismos miembros de la iglesia que les enseñan, pueden interpretar mal y así enseñarlo, y la congregación así se enseña y lo profesan de esa manera, creyendo que eso es cierto, que es la verdad. Sí. Sí, aunque ahí hay un poco de diferencia, ¿sí? Porque, digo, suele pasar, ¿verdad? Suele pasar. A mí mismo me ha pasado. Yo no hablaría de quienes hacen estas malas interpretaciones como espíritus engañadores, ¿verdad? Porque muchas veces, pues no es que haya la intención de engañar a los hermanos, ¿verdad? La falta de conocimiento. Falta de conocimiento, falta de estudio, ¿sí? Ahí hay descuidos y eso termina, ¿verdad? En esto. Pero cuando ya hay una intención clara de quedarte en eso, ¿verdad? Aún sin estudio, aún cuando otros te dicen que eso no es así, que estudies la escritura, ¿verdad? Te dan la interpretación correcta y tú sigues aferrado a esto que tú dices porque te parece mejor, te parece más conveniente. Claro, creo que ahí sí hay mucha intención y sí es ser tal cual un espíritu engañador, ¿verdad? Si hay alguna diferencia, ¿verdad? No podemos reprender a un hermano que pues, en alguna interpretación se equivocó. Está mal, ¿verdad? Que no estudiemos bien las cosas que vamos a enseñar, pero no son de los que está hablando aquí cuando dice espíritus engañadores. Sí, y bueno, doctrinas de demonios, finalmente, también, ¿verdad? No podemos hablar de que es que el hermano Moy se paró y nos está dando un estudio sobre los demonios. Eso no lo debe de hacer porque ahí dice que doctrinas de demonios no. Pues no, ¿verdad? No está hablando de que vamos a tratar aquí el tema de los demonios. Pues eso se puede hacer. Podemos hablar de los demonios, de quiénes son, qué hacen. Sin embargo, se está refiriendo a doctrina contraria a lo que es de Cristo, ¿verdad? Todo lo que sea contrario de Cristo es doctrina de demonios, doctrina de Satanás, doctrina de iniquidad. A eso se está refiriendo en este momento, ¿sí? Y finalmente dice el versículo 2, ¿verdad? Versículo 2, hermana Doris, por favor.
Y dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Ujú. Entonces, algunos iban a apostatar de la fe porque iban a escuchar a estos falsos maestros, ¿verdad? Por eso se iban a comenzar a apartar. Y los iban a escuchar y iban a existir estas doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, ¿verdad? ¿Por qué serían? Sabemos lo que es ser hipócrita, ¿no? Ah, sí. Sabemos lo que es ser hipócrita uno. ¿Sí? Es decir, no sé, ¿cómo lo podríamos definir? Dar una cara y ser otra. Ahí está, O dices algo y esto, o haces lo contrario. ¿sí? Pretender algo que no es. Eso es ser hipócrita, ¿verdad? Bueno, ¿por qué habla de estos falsos maestros como personas hipócritas? ¿Por qué se les llama de esta manera? ¿En qué son hipócritas? ¿Quién me quiere contestar? ¿No? Porque lo dicen con tanta vehemencia y que es su verdad de ellos que la transmiten. Bueno, eso es ser mentirosos, pero ¿por qué hipócritas? Hipócrita, porque escudándose en la doctrina sana, Ajá. se paran enfrente para distorsionar. Claro, ¿verdad? De alguna manera podemos hablarlo así. No sé si alguien quiera darle una otra definición de por qué hipócritas. Mentirosos nos queda claro, pero ¿por qué hipócritas? A ver. puedo considerar que es hipocresía porque la apariencia que dan es como que va a ser para tu bien, te va a servir y yo quiero también servir. Pero eso es falso porque en realidad saben de antemano que no lo están haciendo con esa intención. Sí, hipócritas para con los demás. Yo creo que también puede haber hipocresía para con Dios, ¿no? Nos entregamos a Él según queriendo, ¿verdad? Obedecer, seguir esa doctrina que Cristo nos dio para luego enseñar otra, ¿verdad? Más a nuestra conveniencia. Hermano, ahí enseguida que dice que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, tanto hacen estas cosas que al final de cuentas lo hacen con tanta naturalidad que llegas a creerlo. Sí, es que así o sea, es. ya tú lo ves y dices, ay, no, y hasta te pueden decir, es que no está bien, y dice uno, ay, no, pero pues yo lo veo que es bien sincero y bien amoroso y bien así, y pues precisamente porque su conciencia ya no le redarguye. Todos los predicadores sugieren, y así debe ser con Biblia, lo que está diciendo, y tú cotejando a ver si está diciendo lo que dice la Biblia. Sí, así debemos procurar hacerlo, ¿verdad? Nosotros estar al tanto de qué es lo que se está diciendo, si es correcto. Aquí, bueno, el tema de la hipocresía, pues es que según tú te entregas a esa doctrina de Cristo, que tú la vas a seguir, tú le haces promesas a Cristo, ¿verdad? De estar sujeto a esa doctrina, y luego la comienzas a cambiar. Eso es hipocresía, ¿sí? Eso es hipocresía para con Cristo, es hipocresía para con Dios. Tú le diste una cara primero a Él, de que lo ibas a seguir, que te ibas a sujetar, y luego con esta mentira tú demuestras hipocresía, que no es realmente lo que querías tú seguir a Cristo, sino que ¿qué querían ellos? Que se nos dijo desde el capítulo 1. Querían ser reconocidos, querían mostrarse como maestros de la ley, doctores, ¿sí? Eso es lo que ellos querían, reconocimiento. Querían ser grandes, querían tener una posición ahí con la iglesia. Eso era hipocresía. No es cierto que querían eso, lo que primero habían dicho, se habían entregado a Cristo. Entonces eran hipócritas mentirosos, ¿verdad? De eso se está hablando aquí ahorita, ¿verdad? De eso estamos hablando en este momento, que se les cauteriza la conciencia. Sí, ya, como dice la hermana, su conciencia ya no les redarguye, están tan metidos en su mentira. Esa mentira que enseñan, como les digo, ya la creen como verdad, ya es su verdad. No hay manera de cambiarla en ellos, ¿sí? Entonces, pues imagínense quién de nosotros luego va a poder cambiar a uno de esos líderes religiosos que tanto ganan, ¿verdad? Que tanto beneficio económico hayan en lo que hacen. ¿Ustedes creen que uno va a poder llegar ahí, con mostrarles la palabra y un poco de apología, cambiarlos? Tienen que cauterizar la conciencia. A los líderes de la luz del mundo, ¿quién de nosotros puede ir y cambiarlo, hacerlo cambiar de parecer?
¿Quién de nosotros piensa que a lo mejor piensa eso porque nadie le ha hablado correctamente el Evangelio? Es que ya tienen cauterizada la conciencia. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Bueno, nos muestra dos grandes doctrinas de la Iglesia Católica. ¿Sí? Que claro, existen otros lados, pero es inevitable pensar en lo que la Iglesia Católica ha instituido desde hace mucho tiempo. El celibato, prohibir casarse y abstenerse de alimentos, ¿verdad? Como lo han hecho muchas veces, como lo vamos a ver en unos cuantos meses, ¿verdad? El abstenerse de carne por muchos días. Pero dice aquí que Dios eso todo lo creó bueno, ¿verdad? No hay necesidad de esas cosas, Dios todo lo creó bueno, lo creó para nuestro disfrute si se toma con acción de gracias. Entonces esto, ¿verdad? Apostatar, griego afistemi, que significa desistir, desertar o abandonar. ¿Verdad? Eso es lo que hace que una persona en rebeldía, como decía nuestra hermana Esther, ¿verdad? Eso hace desistir. No necesitas decir que ya no crees en Dios, sino desistir de esta sana doctrina, ¿verdad? Desistir de a lo que te está llevando esta doctrina de Cristo y comenzar a predicar otra, más a tu conveniencia, más a tu beneficio. Simplemente desertar. Ujú. Y este es el otro texto que les decía, ya nomás vamos a leer este ya. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 7. Hermana Mari, si lo alcanza a leer, por favor. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Sí? Entonces nos dice antes de que venga la apostasía, que habría de venir esa gran apostasía que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y quién se va a manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, les digo, no quiero ahondar mucho en esto porque no es el tema que estamos tratando ahorita. Sin embargo, pues muchos comentaristas sí hablan de cómo se está refiriendo al papado, se está refiriendo a lo que habría de venir con la Iglesia Católica, ¿verdad? Esa gran apostasía, porque ya está en acción, ¿verdad? Solamente que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo está deteniendo? Pues el Imperio Romano. Mientras estaba el Imperio Romano también, ¿verdad? Estaba el imperio, la Iglesia, como ellos querían tomar esa autoridad, no se podía, ¿verdad? Estaba prohibido, estaban persiguiendo a la Iglesia. Una vez que cae el Imperio Romano, ¿qué pasa? No, está libre, camino libre. Y ellos comienzan a tomar poder en Roma, ¿verdad? Se ponen unos ancianos por encima de otros y ahora ya hay un obispo que gobierna a otros y comienza esa gran apostasía, ¿verdad? Pero es hasta que al presente lo detiene y va a ser quitado de en medio, que también ya estaba dicho que ese imperio romano no iba a durar, ¿verdad? Ya estaba profetizado. Entonces, esto es lo que estaba pasando en este momento, iba a venir la apostasía, ¿sí? Y es de lo que tenía que tener cuidado Timoteo. El capítulo 3 termina hablando del misterio de la piedad, ¿verdad? El capítulo 3 de 1 Timoteo termina con el misterio de la piedad. Es esto. Y lo dice, pero comienza el capítulo 4. El Espíritu dice que luego va a venir, ¿qué? La apostasía, es decir, el misterio de la iniquidad. Entonces tú, Timoteo, tienes que estar pendiente de esas cosas y el evangelista, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo en estos 5 versículos? Que no debe escuchar, que debe apartarse de escuchar espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Es decir, pues tener buen conocimiento de cuál es la doctrina de Cristo, ¿sí? Si no, como les voy a poner aquí, pues el evangelista no puede ser un varón que luego se emociona con doctrinas nuevas, ¿sí? Escucha, ve algo y le parece innovador, le parece moderno, le parece que así está mejor y entonces quiere empezar aquí a hacer cambios. Y ya en el hermano aquí y no, ¿saben qué? Vi un video en YouTube bien bonito donde antes de tomar la cena del Señor, pues cada quien dice algo bueno de otro hermano, ¿verdad? Dices algo bueno de un hermano y le tomas a la copa. Y luego otro también. Dices algo bueno de un hermano y ya le tomas.
Y está bonito porque todos nos decimos así cosas y nos animamos y como ven, le hacemos de esa manera. Entonces, un varón que se emociona con estas cosas, ¿verdad? Que para pronto le gusta, le parece más como más flexible, como que van a venir más personas si le hacemos así, o nos va a ir mejor en las ofrendas si le hacemos de esta manera, pues no es apto para llevar a cabo esta tarea de evangelista, ¿sí? Porque es pronto para escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, ¿sí? No puede ser de esta manera, tiene que verse firme, ¿verdad? Firme a la doctrina de Cristo. Tiene que ver que, a pesar de que le gusten ciertas cosas que vea, que escuche, pues las estudia, ¿sí? Las pone a escrutinio, las escudriña, las analiza, ve qué dice la Escritura acerca de eso, ¿sí? Las pone a consideración, las estudiamos juntos como iglesia, considera los temas que sean necesarios considerar. Pero no es posible, ¿verdad?, que el evangelista se deje llevar por estas cosas. De eso sí tiene que estar bien al tanto, ¿verdad? Sobre todo, pues, los jóvenes, Timoteo necesitaba hacerlo, era joven, entonces se podía dejar llevar fácilmente por esto. Quien quiere llevar a cabo esta tarea estando joven, pues mucho cuidado, ¿verdad? Porque los jóvenes, pues también se emocionan mucho con estas cuestiones y luego les gusta algo y quieren imponer, quieren que la iglesia se renueve. Es que ustedes ya están grandes y fíjense, si le hacemos así, como que ahora es lo moderno, como que ahora pega mucho hacer esto, el otro. Y pues no, ¿verdad? Ya estamos aquí poniendo canciones de reggaetón cristiano acá afuera. Y pues no. ¿Quieren comentar algo más antes de terminar sobre estos 5 versículos? Hermano, yo breve nada más porque me llamó la atención acordarme que, como bien dijiste, la primera apostasía surgió entonces ahí el catolicismo, y en la actualidad, pensando que eso en los posteriores tiempos es lo que se va a ver al final, según equivocadamente esa frase, los mismos católicos, como se consideran en la verdad, luego dicen que ya en estos tiempos está pasando eso, porque cada vez se respeta menos el Papa, que la gente cada vez menos. Entonces piensan que eso, esos posteriores tiempos mal interpretados, lo aplican a este tiempo e ignoran que precisamente el catolicismo es el resultado de eso, de aquella ocasión. Pues sí, todo eso que nos dice es la segunda carta a los tesalonicenses, un hombre que se pone en el trono de Dios, que se sienta, ¿verdad? Se hace pasar por él y a su antojo dice esto sí, esto no, esto quítenlo, esto vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, pues todo eso ya ha sucedido, ya comenzó desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso porque se vuelven muy flexibles, cambian todo, cambian lo que es el pecado, cambian lo que Dios ha hecho del matrimonio, cambian lo que Dios ha dicho sobre la sexualidad, cambian lo que Dios ha dicho sobre esto, sobre aquello, ¿no? Entonces, pues no.